Lo primero de todo, dar las gracias al Colegio de Economistas y al Instituto de Censores, bueno, pues por invitarnos, ¿no?, y por darnos la oportunidad de presentar esta sesión que yo creo que es un poco innovadora, ¿no?, y que estamos viviendo todos en el día a día. Antes de comenzar con ella, sí que me gustaría un poco contextualizar un poco la misma, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí ahora mismo estamos viendo en nuestro día a día cómo la auditoría financiera está experimentando un cambio, pues bueno, muy radical por la incorporación de las nuevas tecnologías, tanto la inteligencia artificial como la automatización de procesos o el análisis de datos. Bueno, pues en esta sesión lo que pretendemos un poco es comentar, ¿no?, experiencias y reflexionar sobre los impactos que la incorporación de estas nuevas tecnologías pues tienen tanto en la forma de realizar las auditorías, en nuestros propios equipos de trabajo, los riesgos que supone, ¿no?, y a los que nos enfrentamos con su utilización y también los retos, ¿no?, que presentan a todas las firmas de auditoría pues la incorporación, ¿no?, de estas nuevas técnicas y de estas nuevas herramientas y de esta nueva forma, ¿no?, que tenemos de afrontar lo que es la auditoría en el día de hoy. Y bueno, pues para ello contamos con dos grandes ponentes que tengo aquí a mi izquierda y que voy a pasar a presentar. Si me dejo cualquier anotación, lo podéis complementar sin ningún tipo de problema. Aquí a mi izquierda contamos con Belén Domínguez Rubiño. Belén es socia de auditoría en GAP Auditores, en Málaga, con más de 20 años de experiencia. En la actualidad lidera el equipo del sector público, es Nuevas Tecnologías, dentro de la firma. Desarrolla actividades de docente, tanto en máster como en colegios profesionales, desde hace más de 15 años. Tiene una amplia formación y experiencia en el desarrollo de proyectos en el campo de la inteligencia artificial, así como en la automatización de procesos dentro de lo que es la auditoría. Y, además, es miembro de Red Digital y participa tanto en el grupo de auditoría como en el grupo de trabajo de inteligencia artificial y productividad. Bienvenida, Belén. Y nuestro segundo ponente es Alberto Rabanal, director de IT Assurance en Deloitte. Alberto se incorporó a la firma en el 2011 en el área de riesgos tecnológicos. Ha dedicado su carrera a la ejecución y dirección de auditorías de IT en multitud de organizaciones, tanto nacionales como internacionales, y dentro de lo que es un entorno tanto de cotizadas como de entornos SOX. Además de la revisión de modelos de control sobre controles generales de IT y de controles automáticos, ha diseñado y ejecutado pruebas de datos analíticos sobre procesos de negocio complejos en diversos sectores, pues desde retail, manufacturing, como también banca, seguros, real estate. Actualmente es el responsable de los servicios de Audit Analytic en Deloitte en España, enfocado a la realización de pruebas de auditoría basada en grandes cantidades de datos. Y también participa en grupos de trabajo internacionales sobre la innovación y transformación de la auditoría mediante el uso de nuevas herramientas y metodologías con el fin de optimizar y maximizar pues, bueno, la calidad y la eficiencia de la práctica. Y, bueno, pues lo primero de todo, daros las gracias a los dos por aceptar la invitación y para que, bueno, la sesión sea un poco lo más dinámica posible, la hemos organizado pues, como un debate de preguntas, ¿no?, pues para poder tener la experiencia tanto de una de las grandes firmas de auditoría como de una firma mediana. Y, bueno, pues si os parece, pasamos ya un poco a las preguntas para ir viendo un poco vuestras experiencias y sensaciones, ¿vale? Bueno, pues como comentábamos, la aplicación de la tecnología pues está en nuestro día a día continuamente. Entonces, ¿cómo creéis vosotros que está cambiando ahora mismo la forma de auditar debido a la utilización cada vez mayor de estas tecnologías y las principales ventajas que supone su utilización? Gracias, Estela, por la presentación y también gracias a los organizadores por la invitación. Y ¿qué cambios? Pues muchos, muchísimos. Realmente está suponiendo una revolución en la manera en la que se está reconfigurando la estructura de la metodología de la auditoría. Yo no lo he vivido, pero seguro que algunos de los que estáis aquí habéis vivido aquellas auditorías que se hacían en papel, esas grandes obras de arte, porque realmente así lo eran. Yo las he visto y verdaderamente me parecían cuadros, ¿eh? De hecho, tengo algunas de despachos en los que yo estaba anteriormente y las tengo guardadas porque me parecían súper bonitas con los colores, las referencias cruzadas. ¿Qué es eso ya hoy en día? Llegó el Excel, ¿vale? Una gran transformación, una gran revolución. Las hojas de cálculo hicieron que esa auditoría que se venía haciendo en papel pues fuera más eficiente, fuera más rápida, fuera más precisa. Todo ese tipo de cosas nos las aportó herramientas como las hojas de cálculo, también Internet. Fueron una gran revolución. Pero, sin embargo, estamos ante un antes y un después, ¿no? Porque ahora nos encontramos ante una revolución que para mí
creo que es la más importante que vamos a vivir hasta ahora. Vendrán otras, pero por ahora va a ser la más significativa y sí que va a suponer un cambio total. ¿Y por qué este cambio? Pues desde mi punto de vista el cambio viene principalmente porque la llegada del famoso ChatGPT o las nuevas tecnologías, de la irrupción en el mercado, de ese chat con el cual nosotros nos podíamos comunicar y obteníamos respuestas que parecían a primera hora muy coherentes y demás, pues han abierto la democratización de la tecnología. ¿Y qué significa esto? Pues que personas como yo, que no tienen ningún perfil técnico desde el punto de vista de la tecnología, pueda usar herramientas de tecnología avanzada para el uso diario en nuestro trabajo, con lo que vamos a conseguir, y ahí voy a las principales ventajas, una eficiencia. ¿Por qué? Porque trabajos que hacíamos antes, a lo mejor en horas, semanas, incluso meses, vamos a poder hacerlos en minutos. Calidad de los trabajos. ¿Por qué? Porque esa calidad, esas nuevas tecnologías van a permitir que nos centremos realmente en aquello que es verdaderamente importante y no en picar nóminas, no en picar facturas y ese tipo de trabajo. Y la última gran ventaja que veo, bueno, entre otras muchas, la más importante sería la seguridad. ¿Y por qué la seguridad? Porque nuestras conclusiones van a ir sobre el total de la población, no van a ir sobre una muestra y en algunos casos dirigida, que no debería, sino que vamos a tener una cobertura muchísimo mayor. Esas creo que son las principales ventajas que encuentro. Bueno, antes de nada, gracias Estela por la presentación y como bueno, han dicho tanto Estela como Belén, gracias a la organización, ¿vale? Porque bueno, es un reto bastante grande organizar esto y para nosotros es un placer estar aquí. Casi has dicho todas las ventajas que tenía en la cabeza, porque es verdad que yo cuando entré en el mundo de la auditoría no se hacía en papel, ¿vale? Mi experiencia es 14 años desde que empecé y ya evidentemente se empezaba a utilizar, como decía Belén, pues hombre, herramientas mínimo Excel, ¿no? Y de ahí en adelante. Pero lo que sí que he visto en estos 15 años y por mi background y mi formación, porque bueno, yo estudié Ingeniería Informática y bueno, digamos que estoy más o menos cerca, ¿no? de todos estos temas, es que desde que empecé a trabajar hasta ahora ha cambiado brutalmente la manera en la que al menos ciertos procedimientos de auditoría, porque esto no quiere decir que todo el proceso de auditoría haya cambiado en 14 años, ¿vale? No quiero decir eso, pero sí algunas pruebas de auditoría que se hacían, como bien decíamos, o decía Belén, en papel o punteando, ¿no? Algunas facturas, documentos, lo que fuera, han pasado a un enfoque mucho más, como los americanos le llaman, ¿no? Del full population testing, ¿no? Que es cojo toda la información que tengo en los sistemas y aplico técnicas que ahora veremos bueno, algunos ejemplos y ejemplos prácticos, ¿no? Que ya estamos llevando a cabo hoy en día y que me permiten, otra cosa que decía Belén, enfocar mis pruebas en el riesgo, ¿vale? Evidentemente un auditor, esto tampoco es nuevo, pues ha intentado siempre enfocar sus pruebas en el riesgo, ok. Pero cuando trabajas con grandes volúmenes de datos o cuando bueno, todos estos datos están en sistemas y hay muchos procesos tecnológicos detrás, o te apoyas, ¿no? en bueno, ciertas herramientas y ciertas técnicas que te permiten tratar todos estos datos, o probablemente te pierdas, ¿no? en el mare magnum de datos y no consigas centrar el riesgo. Entonces, yo como principales ventajas, bueno, diría la primera, la que ya he dicho, que te permiten analizar poblaciones completas, ¿vale? La segunda, claramente una reducción de tiempos, incluso analizando poblaciones completas podemos tardar menos que cuando antes se muestreaba, ¿vale? Para el mismo objetivo, la misma prueba. La tercera, que en mi caso, que voy a decir yo, considero que es una ventaja, que se incorporan especialistas que ya existían, pero se incorporan especialistas donde antes a lo mejor el perfil, ¿no? del ejecutor de la prueba era un auditor contable, alguien con un perfil muy, digamos, financiero, económico. Trabaja ahora de la mano, se incorpora al equipo, no sustituye, pero sí trabaja de la mano de perfiles bueno, más técnicos. Y, por último, creo que, y también comentaremos algún ejemplo, en definitiva, lo que se mejora es la calidad del trabajo, ¿vale? La calidad del entregable y del papel de trabajo que depositamos en los archivos, ¿no? Porque todas estas pruebas, todos estos métodos, no solo valen para la ejecución de la prueba,
y como he dicho ahora veremos en un ejemplo, sino que también nos están sirviendo para hacer revisiones sobre lo que el equipo ya ha hecho. Es decir, no solo me valen para como decía, pues eficientar o bueno, tratar grandes cantidades de datos, sino que incluso documentación, ¿no? Que se hace manual y que son papeles de trabajo que el auditor siempre ha hecho y hará, nos están ayudando a hacer revisiones básicas de calidad que a lo mejor antes hacía bueno, un jefe de equipo o una persona con algo más de experiencia dentro del equipo y que ahora, repito, en el día de hoy, en el 2025, revisiones básicas de calidad que, bueno, que ayudan a esta tarea y que, por supuesto, pues, hombre, reducen esa tarea en tiempos y te permite focalizarte en otras tareas tal vez de mayor valor. Perfecto, muchas gracias. Y un poco por materializar, ¿no? Y ver en la práctica esto que nos habéis explicado, ¿qué ejemplos prácticos nos podríais dar un poco de auditorías que habéis hecho este año, en dónde habéis aplicado, ¿no? Estas tecnologías avanzadas? Pruebas, procesos, no sé, un poco por ver la práctica, ¿no? Vale, pues a ver, hay una prueba que, bueno, que muchos auditores entiendo que estamos haciendo, ¿no? Que es la prueba del análisis de los movimientos. Bueno, que evidentemente la hacemos de forma asistida, ¿no? Con herramientas y lenguajes de programación, pero es que hoy en día al cliente le pedimos la información, la subimos a la plataforma bueno, nuestra de trabajo, ¿no? Y de archivo de papeles, y el propio auditor financiero, sin necesidad de un especialista, el especialista solo le pone los datos. Antes ejecutaba las pruebas del especialista, le decía, no, hazme ahora este filtro, no, ahora quítame los apuntes del sábado. Bueno, pues ahora el auditor financiero es capaz de hacerlo desde la herramienta a golpe de clic. De tal manera que cuando antes la interacción era, oye, reejecútame la prueba con estos filtros que quiero analizar este tipo de asientos, ¿no? Que cumplen estas características, ahora el auditor lo tiene en un explorador de su Internet Explorer, ¿no? De su navegador, cambia una barra para allá, mete un filtro por no sé dónde, le da a ejecutar y a los 2 segundos lo tiene, ¿vale? Y eso ya está pasando, o sea, eso en nuestro caso ya está pasando, ¿vale? Y luego, por comentar 2 ejemplos aplicados que también estamos ya poniendo en marcha y que aunque hablemos ahora del tema de la IA y los retos que supone, al menos estamos haciendo algún piloto. Para el testing de controles, ya no tanto de pruebas sustantivas, que bueno, igual es menos común, ¿no? Pero bueno, que también en algunas auditorías se hace, pues también nos está ayudando a evaluar las evidencias, ¿no? Que nos pasa el cliente y, como decía antes, unos checks básicos de calidad. Antes hablaba de los papeles de trabajo, pero sobre las evidencias que nos pasa el cliente, ¿vale? Al cliente al final le solicitamos una serie de evidencias que una inteligencia artificial puede interpretar fácil si la evidencia que me está pasando el cliente, bien sea un documento, incluso a veces un pantallazo, bueno, lo que quiera que sea, al menos cumple lo básico que le has pedido, ¿vale? Que es esa primera revisión de la calidad de la evidencia, ¿eh? Nada que tenga que ver con la prueba que venga después, ni por supuesto con las conclusiones, pero sí con la calidad de la evidencia. Y luego, por último, al menos en nuestro caso, destacaría que también usamos conectores, ¿vale? Con los sistemas de nuestros clientes, en caso de que ellos quieran, evidentemente, que no es muy habitual, pero bueno, a veces es posible, de tal manera que la información se extrae de los sistemas, información tanto, bueno, en mi caso para controles de IT, pero también información de negocio, ¿vale? De ciclos de negocio como utilizaría cualquier auditor financiero contable, y la cargamos en nuestros sistemas y ejecutamos ya todo lo que más o menos he contado, pruebas sobre esos datos. Lo que ganamos es, básicamente, perdemos la interacción con el cliente, ¿vale? O sea, ahorramos ese tiempo y, sobre todo, que tenemos la información disponible al día siguiente. Como mínimo al día siguiente desde que nos dan acceso, ¿no? Pero si lo tenemos permanente, pues al día siguiente desde que se produce. Está claro que ganamos en tiempo, ¿no? En cualquier prueba que hacemos. Y un poco desde la perspectiva de una firma igual más mediana, pequeña. A ver, a mí esta es la parte que verdaderamente me gusta, ¿no? El aterrizar realmente esto que se habla tanto de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías y demás. Entonces, desde el punto de vista de una empresa, de una firma de mi tamaño, ¿vale? No, es evidente que no tenemos los medios que tenéis vosotros en firmas más grandes, pero sí que, como he dicho antes, la aparición de ChatGPT, de Cloud, de Copilot, de todas estas herramientas, lo que nos han permitido es eso, ¿no? Que nosotros mismos podamos crearnos ad hoc esas herramientas que nos permitan esa automatización. Yo os voy a contar algunas de las que nosotros tenemos. Pues, por ejemplo, hemos diseñado una aplicación de escritorio que nos permite extraer todos los datos de lo que son los modelos fiscales
y plasmarlos en plantillas de Excel ya predefinidas, con lo cual hay check que están ya predefinidos en esas plantillas y automáticamente nos da esa revisión preliminar de los datos. Luego también tenemos la extracción de datos de factura. Sí que hay muchas herramientas en el mercado que ya te facilitan esa extracción de datos de factura, de documentos de pago, pero nosotros, pues, a través de estas nuevas tecnologías, a través de la inteligencia artificial, pues extraemos patrones de las facturas. Todas las facturas llevan un CIF, todas las facturas llevan una dirección y demás. Entonces, extraemos esas plantillas y a través de diferentes automatizaciones, utilizando herramientas como Make, Zapier, N8N, diferentes herramientas que hay en el mercado, pues lo que hacemos es crear un flujo de trabajo que lo que hace es extraer volúmenes de facturas, por lo mejor de 100, 200 facturas de golpe, y nos los pone en un documento de Excel. ¿Vale? Otra automatización que sí que estamos utilizando es para el análisis de los riesgos. Cuando realmente tenemos un cliente nuevo y no conocemos el mercado y demás, pues le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga investigaciones en profundidad acerca de determinados sectores para que nos dé la información necesaria. Otra herramienta, tú para mí, que yo me empiezo y no paro, ¿vale? También utilizamos la herramienta de Notebook LM, que os aconsejo a todos que la probéis porque es una maravilla, y la utilizamos principalmente para el tema de subvenciones o para el conocimiento de normativa, ¿vale? Lo que hacemos es subir la normativa, en el caso de las subvenciones, pues resoluciones o bases de la subvención, y a través de audios, a través de mapas mentales, a través de diferentes tecnologías, pues nos empapamos realmente de lo que hace de lo que dice esa normativa, con lo cual nos ayuda mucho a todo el equipo a conocer verdaderamente lo que está trabajando, ¿vale? Creo que ya los dos habéis indagado un poco, ¿no? Y habéis mencionado pues, también la parte de riesgos. Uno, nosotros auditamos en base a riesgos, pero también toda esta utilización, ¿no?, de estas nuevas tecnologías implica riesgos, ¿no? Entonces, a este respecto, ¿cómo estáis afrontando, ¿no?, ahora mismo el riesgo de la calidad del dato? Que al final, pues bueno, son datos que nos está facilitando el cliente y de lo que se nutre, ¿no?, estas nuevas técnicas avanzadas. Entonces, ¿cómo veis? Pues es una muy buena pregunta porque un auditor ya debería estar haciéndolo antes incluso de toda la utilización de estas técnicas, ¿no? Es la visión que yo tengo. Entonces, cuando antes hacíamos procedimientos de, bueno, pues el cliente nos pasaba una serie de información y hacíamos procedimientos para validar la integridad y la completitud, ¿no?, de esos datos, es decir, pues hombre, si te estoy pidiendo una lista de ventas, ¿no?, en un periodo, tengo que hacer algún procedimiento mínimo, ¿no?, para asegurarme de que lo que me estás pasando es lo que te he pedido, ¿no? Pues tengo que ver qué filtros has metido, de dónde sale la fuente para asegurarme que esa es la fuente que guarda las ventas, etcétera, ¿no? Ahora, si lo que estamos utilizando es nuevas técnicas, no solo la inteligencia artificial, ¿vale?, pero nuevas técnicas para tratar esos datos, en mi cabeza es que tengo que hacer lo mismo, ¿vale? De hecho, la norma de auditoría, hasta donde yo la conozco, no ha cambiado. No te dice, oye, si los datos salen o los vas a usar en estas herramientas, tienes que hacer estas verificaciones y si no, estas otras. En ese sentido, lo que quiero decir es que no ha cambiado tanto el nivel de escepticismo con el que tenemos que tratar los datos antes de empezar a tomar conclusiones o a usarlos en pruebas con ellos, ¿sabes? Entonces, desde mi punto de vista, no es tanto que ahí haya cambiado algo, sino que no nos podemos relajar porque la inteligencia artificial, como decía Belén, me dé un dato, lo tengo que dar por bueno, ¿no? Tampoco lo tenías que dar por bueno antes cuando te lo pasaba tu cliente o un tercero, un proveedor, fuera el que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que hay que reforzar son esos... ¿Más horas o más dedicación para poder asegurarnos sobre la calidad del dato o la misma que veníamos un poco teniendo ahora? No creo que sean más horas, realmente es que vamos a cambiar un poco la perspectiva de nuestro trabajo. A lo mejor antes hacíamos trabajos rutinarios que no aportaban ningún tipo de valor añadido y ahora nos vamos a tener que centrar en esas tareas, ¿no? A lo mejor primero verificar esa integridad del dato, que como bien decía Alberto, deberíamos de haberla hecho antes cuando teníamos otro tipo de procedimientos, así que eso no ha cambiado en absoluto, pero sí que nos tenemos que centrar en esas operaciones que realmente van a aportar valor y calidad a nuestro trabajo. Y creo que también Alberto lo anticipaba antes, ¿no?, el tema de la normativa. O sea, al final todos trabajamos en un entorno muy regulado, bajo mucha normativa, ¿no?, en continuo cambio.
Y a este respecto, ¿creéis vosotros que la normativa actual de auditoría está ya, cumple ya un poco para poder abordar estos riesgos, ¿no?, que implican el cambio de la forma de auditar? ¿O creéis que se deberían hacer algunos cambios en la misma pues, para afrontar esta forma no tan tradicional, ¿no?, de la que venimos acostumbrados a hacer las auditorías? A ver, normativa tenemos mucha, como tú bien dices, ¿no? Y realmente creo que la normativa es robusta. Sí que es verdad que no tenemos aterrizado a la utilización de esas nuevas tecnologías. Modificaciones, pues habrá que hacerlas, claro que sí. Pero creo que lo más urgente son guías prácticas de aplicación, más que ese cambio normativo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si yo estoy utilizando inteligencia artificial en mis procedimientos, ¿debo informar a mi cliente en la carta de encargo? Por ejemplo, pues no lo sé. No hay ningún tipo de normativa que me diga nada al respecto, ¿vale? Cuando obtengo una evidencia, a mí es algo que me preocupa bastante, que me ha dado una tecnología avanzada, ¿qué grado de fiabilidad le puedo dar? ¿Hasta dónde tengo que llegar como auditor financiero? Tengo que entender el algoritmo que hay detrás de esa. Entonces, regular un poco esos aspectos sí que creo que sería bastante interesante. Sí, yo por apuntar una de las cosas que mencionabas, en el caso del uso de estas técnicas, no solo la inteligencia artificial, en mi cabeza hay como dos escenarios. Uno, técnicas que los equipos se trabajan, por ejemplo, programando en Python, programándose una macro, etcétera, ¿vale? Y son capaces de explicar a un tercero, a un regulador, son capaces de explicar qué han hecho, cómo han llegado a esos resultados, ¿vale? Y por lo tanto, ahí, pues evidentemente no veo que tenga por qué cambiar nada, ¿vale? Si bien es cierto que si lo que utilizas es una caja negra, que no es solo la inteligencia artificial, también puedes estar utilizando otras herramientas que tengan una lógica, no le llamemos inteligencia artificial, que en base a unos inputs te da una salida que tú utilizas, ¿no?, para tus pruebas o tus conclusiones, tienes que ser capaz de explicarlo, ¿vale? Esto no es nuevo, quiero decir, esto yo creo que todo el mundo tiene claro que cuando lo usa, creo que lo tiene que usar responsablemente, usarlo sabiendo siempre que tiene que saber explicarlo, porque los reguladores, y esto pasa, os lo digo que pasa porque tenemos experiencia, te lo preguntan, ¿vale? Y si estás utilizando un software que te hace una estimación en base a unos datos de entrada, si por supuesto estás utilizando la inteligencia artificial, que ya, vamos, seguro, y lo estás expresando así en tus papeles de trabajo y se lo explicas, como digo, a un regulador, te va a preguntar, ¿vale? No se va a quedar tranquilo con que lo estés usando y no sepas qué tiene esa caja negra. Lo que quiero decir con esto es que esto no es específicamente que la regulación me tenga que decir, ¿no?, que tengo que explicarle al regulador. Lo que quiero decir con esto es que el uso de todo esto, lo primero es que, bueno, creo que debería estar regulado, ¿vale? ¿Dónde están los límites? A partir de qué nivel de uso de estas tecnologías puedo concluir o no, ¿vale? Porque en el caso de que empecemos a utilizar masivamente, ¿qué pasará? Proveedores de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?, a partir de los cuales les metamos unas entradas y nos den unas salidas, o esos proveedores están de alguna manera certificados y están dentro de una regulación, ¿vale?, que alguien haya podido explicar que lo que pasa en esa caja negra tiene sentido, se aplican unas lógicas razonables, cumple una norma, etcétera, o creo que vamos a estar todos muy perdidos hasta el punto de que a lo mejor no podemos usarlo, ¿no? Entonces creo que efectivamente sí que tiene que ir de la mano, se tendrá que adaptar, pero la primera responsabilidad creo que es nuestra de los auditores de saber explicar qué estamos usando y cómo trata esos datos, ¿no?, en el ejemplo que estamos poniendo. Y ahí creo que también igual cambia bastante muchas veces el enfoque también con el cliente, ¿no? Un poco lo que comentabais, creo que eras tú, Belén, antes, el hecho de decirles, oye, que es que tenemos muchas veces que acceder a vuestros propios sistemas, ¿no? Entonces que hay algunos que todavía son un poco reticentes, ¿no?, a esa parte. Perfecto. Si me permite, realmente eso nos va a costar muchísimo, muchísimo. Cuesta muchísimo porque incluso para hacer consultoría, que ya no vas como auditor, sino como consultor, y les pides ese acceso a sus datos, sobre todo los equipos de TI ponen muchísima reticencia a que accedamos a esos datos por el miedo a que vayamos a manipular los mismos, ¿vale? Totalmente. Vale, pues ahora quería pasar un poco también a abordar un área creo que muy importante, ¿no?, dentro de la auditoría. Creo que además habéis comentado antes que también tenemos por aquí algunos estudiantes, ¿no?, y entonces todos sabemos que en las firmas de auditoría uno de los principales activos
son las personas, son los empleados, nuestros profesionales. Entonces, el uso de las tecnologías cambia la forma radicalmente que tenemos de auditar. ¿Creéis que también que va a cambiar la forma en que se organizan actualmente los equipos de auditoría? Y yendo un poco más allá, ¿creéis que va a haber cambios en la actual estructura piramidal con la que contamos casi todas las firmas de auditoría? No, desde luego a corto plazo, bajo mi punto de vista. Al final todas estas técnicas no dejan de ser otra cosa que herramientas a día de hoy, ¿vale? No me estoy situando en un futuro bueno, súper moderno en el que tenemos un agente de IA aquí que nos hace todo. Todavía no estamos en ese punto. Entonces, ahora mismo creo que no se va a cambiar, no se está cambiando radicalmente, ¿no?, la estructura de los equipos, la pirámide, ¿no?, como decías. Creo que simplemente son herramientas que nos ayudan. Es verdad que a lo mejor antes el trabajo que hacía una persona en una semana, pues lo hará una herramienta en una mañana, puede ser. Pero ese trabajo va a seguir siendo revisado, tiene que revisarse, ¿vale? Ese trabajo va a tener que tener sentido dentro de una planificación que seguramente no haya hecho todavía ninguna de estas herramientas y necesites pues, al socio, ¿no?, de auditoría y a los jefes de equipo para hacerlo. En definitiva, ese trabajo hay que explicárselo luego al cliente, ¿vale?, o a quien corresponda, y eso tampoco nos lo va a sustituir a día de hoy todas estas herramientas. Entonces, bajo mi punto de vista y bueno, por darte una respuesta corta, yo creo que no va a cambiar desde luego radicalmente la estructura de los equipos. Lo único que sí que veo, que lo comentaba antes, es que se pueden incorporar perfiles más técnicos, perfiles que no dejan de ser auditores, certificados, con conocimientos de auditoría, etcétera, pero que además tienen otras habilidades que a lo mejor hasta el momento no tenían. Perfecto. Y antes de que me contestes tú, también lo hilo con justo lo que has comentado, y ya te lanzo las dos a la vez, es el tema del perfil de contratación, ¿no? Venimos de un perfil muy tradicional, ¿no?, un perfil de económico, de ADE. ¿Creéis que va a cambiar también este perfil de contrataciones a más técnicos, matemáticos, ingenieros, informáticos? A ver, empiezo por la primera. En cuanto a la pirámide, en las grandes firmas, la pirámide es mucho mayor que en una firma de nuestro tamaño. Creo que a nosotros no nos va a influir en lo que es la estructura que vamos a tener. Sí que es verdad que la gente que entre como junior, pues a lo mejor no se va a dedicar a tareas repetitivas que lo aburrían, lo desmotivaban, que hacía que se fuera. Ese tipo de barreras se va a eliminar con esto, ¿no? Y lo que vamos a intentar es pues, potenciar las habilidades de esas personas nuevas que entran para que entren a formar parte cuanto antes de esos procesos en toma de decisiones, en que puedan tener una perspectiva y una profundidad de análisis mayor que simplemente picar datos, ¿vale? Eso en cuanto a la pirámide. Y en cuanto a los perfiles, dado la estructura y el tamaño que nosotros tenemos, creo que lo ideal es, como decía Alberto, perfiles mixtos, ¿no? Un perfil puramente técnico no se acerca a la realidad de nuestro negocio, con lo cual es a veces muy complicado transmitirle qué es lo que necesitamos o qué se debe de hacer. Para mí la clave de todo esto está en la formación a nivel de junior, formación a nivel de senior, formación a nivel de socio, sobre todo de socio, realmente. Creo que es donde realmente se tiene que reforzar más esa formación, y la formación tiene que ser continua, es una parte más de nuestro trabajo. Totalmente. Y estoy totalmente de acuerdo también en un poco lo que decís de esos equipos mixtos, ¿no? Me parece que es muy enriquecedor. Creo que hasta ahora veníamos de hacer unas auditorías con un equipo financiero, con un equipo de IT, que muchas veces igual ni interactuaban entre ellos, ¿no? Con lo cual pierdes también esa noción, esas capacidades, esos conocimientos, ¿no? Creo que cada vez vamos más, ¿no?, a ese equipo mixto, ¿no? De hecho, perfiles. al hilo de lo que decía Belén de la formación, por ejemplo, en nuestro caso, cuando se incorpora la gente en auditoría, y da igual si es auditor o es algún especialista, pues tiene un curso de contabilidad, de nociones básicas, etcétera, ¿no? Pues eso mismo está pasando ahora al revés, y nosotros, los que nos dedicamos más a la parte de IT, les estamos dando formaciones a las personas con 2, 3 años, 4 de experiencia, también a algunos socios, en materia de visualización de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que, herramientas como Power BI, Tableau, etcétera, nociones básicas, ¿vale?, que les ayudan a entender al menos cómo tengo un fichero, lo cargo en estas herramientas y empiezo a hacer algunas visualizaciones que me ayudan en, pues en mi risk assessment, me ayudan en mis pruebas analíticos sustantivas, etcétera. Y eso se lo estamos dando, esas formaciones se están dando a los perfiles, como digo, puramente que vienen de un background, ¿no?, puramente económico, financiero, pero para que tengan una base, un mecanismo base
de poder empezar, ¿no?, a hacer sus pinitos en este tipo de técnicas. ¿Y se están empezando a trasladar también a gerentes, socios, directores esa formación? ¿Y cómo se está percibiendo esa formación igual? Bueno, a ver, sinceramente, nos cuesta mucho, incluso en perfiles juniors, vamos a decir, ¿no?, jóvenes, que adopten y que sientan incluso interés, ¿vale? Cuesta, no digo que no pase, pero cuesta. Cuesta más cuanto más experiencia tienes, porque bueno, tienes una manera de hacer las cosas y es verdad que, oye, la reticencia al cambio siempre está ahí y que es verdad que, bueno, digamos que unos son nativos digitales a lo mejor y otros no tanto, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un buen caballo de batalla que hay que luchar con él, pero poco a poco. Si me permitís, creo que la clave está en ver el retorno realmente de esa inversión, ¿no? No estoy perdiendo tiempo en formación, voy a ganar tiempo a la hora de realizar los trabajos. Creo que esa es la clave, que se pueda percibir el beneficio de la aplicación de esa tecnología avanzada. Totalmente. Me ha sorprendido un comentario, no sé, a vosotros, de Alberto, decir que a las nuevas generaciones, ¿no?, las nuevas incorporaciones, que cuesta, ¿no?, un poco esta formación, ¿no? Me sorprende que justo sea a las nuevas generaciones a los que más cuesta impartir y que más lo vea más escéptico. A nosotros también, nos llama la atención verlo, pero es una realidad, Repito, evidentemente el grado de adopción en las generaciones jóvenes seguramente sea mayor, ¿no?, que en los perfiles con más experiencia, pero aún así no es el que esperarías probablemente. Entonces, bueno, es una labor de evangelización y una de las cosas que luego comentaremos, que también lo he dicho, yo creo que es ir cuestión de paso a paso. Tú no puedes pretender que una formación de una semana un equipo de auditoría ya sea experto en nada, no te digo en estas técnicas, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de ir poco a poco, ir metiéndolo en la dinámica de los equipos. Está claro, yo creo que al final… No imponiendo, ¿sabes?, en una semana. Yo creo que al final todos sabemos que tenemos un plan de formación anual, muy exigente, muy estricto, pero yo creo que uno de los puntos sí o sí clave en todas las formaciones anuales tiene que ser la parte de las nuevas herramientas, las nuevas inteligencias, claramente. Y creo que Belén ya también lo anticipaba un poco, ¿no?, y hablaba de esa inversión, de ese retorno, ¿no? Bueno, la aplicación de estas tecnologías supone una gran inversión económica para todas las firmas. Entonces, teniendo un poco en cuenta esto, ¿cómo veis que puede afectar a la competitividad, ¿no?, de las firmas, estas fuertes inversiones que tienen que hacer y, sobre todo, pues igual a las firmas medianas o pequeñas que al final no cuentan con una red internacional, ¿no?, a través de la cual pues al final todos los costes de I+D y de desarrollar herramientas pues se comparten, ¿no?, entre todos? A ver, aquí es muy clara la diferencia que hay entre una firma grande y una firma de tamaño mediano o pequeño, ¿vale? Nosotros sí que es verdad que la inversión, más que económica, que al fin es económica, es en tiempo y en horas. Si nuestro propio personal es el que tiene que dedicar parte de su jornada a formarse en estas nuevas tecnologías e intentar ver cómo poder aplicarlas dentro de los procesos del despacho, pues ese tiempo se lo está quitando a la realización de otro tipo de trabajos, con lo cual sí que la inversión en coste de tiempo es muy, muy, muy significativa. La repercusión que pueda tener esta inversión del tiempo yo creo que siempre va a ser beneficioso en todos los aspectos. Entonces, la calidad siempre se va a ver beneficiada por esto. Así que merece la pena, ¿no? Sí. Bueno, yo súper rápido porque creo que en nuestro caso, claro, es más obvio, un poco lo anticipabas en la pregunta. Al final, a nosotros nos soporta una red global que todas estas herramientas, nuevas tecnologías, nuevas formas de tratar datos, etcétera, vienen un poco de esa red global, ¿vale? Evidentemente los equipos de trabajo pueden hacer sus pinitos, ¿no?, y programarse sus cositas o eficientar algún proceso, pero es verdad, y hay que decirlo así, que la mayoría de herramientas que tenemos y estamos usando nos vienen dadas. Entonces, ese tiempo es solo de adopción, ¿no?, de la herramienta y de empezar a usarla, pero no de desarrollo, evidentemente. Totalmente, pero al final es verdad que es un coste para todas las empresas. Entonces, bueno, un poco mi segunda reflexión o pregunta ligado con la parte económica es cómo esto repercutirá o no en los honorarios de auditoría. Y voy más allá, os lanzo una pregunta que de hecho hace poco me ha hecho un cliente de auditoría y es, oye, ¿y todas estas nuevas herramientas, toda esta inteligencia artificial que vais a utilizar, esta forma de cambiar, ¿no?, los procedimientos que hacéis, cómo va a impactar tanto en las horas que vais a dedicar en la auditoría como pues, en los honorarios, ¿no? A ver quién contesta. No. Vamos a ver.
Claro, el cliente normalmente va a decir, bueno, si esta prueba tardabas 2 días en hacerlo, o 2 semanas y ahora tardas media mañana, ¿qué pasa aquí, no? Porque al final facturamos horas de trabajo. Bueno, la realidad, y esto es verdad, es que para empezar no es tan sencillo porque además efectivamente, oye, estamos haciendo una inversión precisamente en aprender a utilizar todo esto. Es verdad que en el neto ganamos, quiero decir, inviertes, pero luego ganas tiempo a la hora de ejecutar y sobre todo que cuando los equipos están formados, pues todo es mucho más rápido, ¿no? Lo que creo, y lo creo sinceramente, es que, vamos a ver, la auditoría no es una prueba, ¿no?, de verificación o una serie de pruebas que dan una confianza y te vas. Quiero decir, tú puedes hacer una serie de pruebas que venías haciendo sobre un área y las puedes eficientar, usar este tipo de técnicas y puedes centrar tus esfuerzos a lo mejor en otras áreas o en otros eventos de riesgo, digamos, ¿no?, que a lo mejor hasta ese momento no habías tenido tanto tiempo para identificar y plantear otras pruebas ahí. A lo que voy es que creo que un buen auditor tiene que ser capaz de defender que todas las pruebas de auditoría que hace, evidentemente, como mínimo, ¿no?, cubren los riesgos más importantes, pero que si yo le puedo dar un valor más allá al cliente, estupendo. Si yo antes tardaba menos en hacer, más en hacer una prueba y ahora tardo menos, pues enfocaré y te lo demostraré. Esto no es cuestión, claro, de que yo me lo quede en mi habitación y no pueda transmitírtelo, ¿no? Y te demostraré que a lo mejor he hecho otras pruebas en otras áreas y dan otro valor, ¿vale? Y el completo, digamos, ¿no?, el total de todo tu trabajo hace mejor la auditoría. Bajo mi punto de vista, creo que estamos en ese momento del tiempo, ¿vale? No me estoy, lo decía antes, no me estoy planteando ahora mismo cómo contestar a esta pregunta cuando tengamos un agente de IA a nuestro lado, no lo sé. Yo sé que ahora, y es así, desde luego no estamos tardando menos en el total de la auditoría, porque al final hacemos otro tipo de procedimientos que, además de estos, que nos llevan tiempo, ¿no? Yo creo que la clave está en, como tú bien dices, vamos a tardar igual, entre comillas. Bueno, a lo mejor podemos cumplir mejor con los plazos y ese tipo de cositas que lo llevamos que les gusta a los clientes. Sí, pero sí que el utilizar todo este tipo de herramientas nos va a permitir y debemos de hacérselo ver al cliente ese valor añadido que le podemos dar en nuestros trabajos. No quedarnos a lo mejor en la auditoría es seguridad razonable, ¿no? Pues a lo mejor podemos alcanzar una seguridad mayor, que el riesgo para nosotros también sea menor, pero también implícitamente el riesgo es menor para el cliente. Te estás asegurando de que realmente esos estados financieros pues están libres de error, fraude, con una seguridad mucho más contundente que de otra manera, ¿no? Entonces, no hay que, los honorarios, por favor, más para abajo, ¿no? Totalmente. Yo creo que es muy importante ahí, ¿no?, trasladar a todos los clientes, ¿no?, que al final, pues lo que hemos dicho, que el uso de estas nuevas herramientas, primero a todas las firmas nos ha costado realizar una fuerte inversión económica, con lo cual eso de alguna manera también tenemos que ver algún tipo de retorno, ¿no? Y luego que la inteligencia artificial nos va a ayudar a eficientar y a mejorar determinados procesos, pero no nos lo va a dar hecho. Quiero decir, va a tener que haber una supervisión y una revisión pues por personal cualificado, ¿no?, evidentemente. Y, bueno, un poco por terminar la sesión, para no irnos un poco de horas, sí que os pediría algún tipo de recomendación, ¿vale? Si tuvierais que recomendar algún aspecto básico para implementar las tecnologías avanzadas en la auditoría y, en especial, pues en las firmas pequeñas y medianas, ¿cuál podría ser? ¿Yo misma? Pues mi principal recomendación es sentarnos y ver dónde queremos llegar, ¿no? Tener un objetivo claro. Evidentemente no podemos pasar de hacer todo en Excel, no tener ni un programa de auditoría, sino tener hojas vinculadas y demás a tenerlo todo automatizado. Hay que ir paso a paso. Entonces, hacer ese inventario de procedimientos que hacemos dentro de una auditoría de manera detallada, con una persona que realmente se conozca las auditorías y cómo se procede dentro de la firma, hacer esa batería de procedimientos, ver los pasos que se siguen de manera normal a la hora de hacer los diferentes procedimientos y, lo más importante, hay que empezar a automatizar aquellas tareas que realmente supongan mucho tiempo y muchos recursos, ¿vale? No, a lo mejor, pues yo tengo un cliente que tiene el albarán de esta manera y voy a automatizar, pues no.
eso no me va a repercutir un gran valor añadido, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es hacer ese inventario, esa batería de procedimientos y empezar con la automatización. Después ya me plantearé el meter inteligencia artificial dentro de mis procedimientos, pero por lo menos empezar a hacer automatizaciones que nos agilicen la carga de trabajo diaria. Los procesos haciendo ese análisis separadamente. Entonces, ¿vale? Vayamos paso a paso con que eficientemos uno de nuestros procedimientos, ya es un éxito, el año que viene más o en el siguiente cliente más, ¿vale? Y sobre todo creo que al final tiene también que ver, como decíamos antes, con que si no estáis contando con perfiles a lo mejor un poco más técnicos, bueno, a lo mejor es momento de empezar a planteárselo y si no, como mínimo, apoyémonos porque lo está, no es la inteligencia artificial para aplicarlo en auditoría, sino para que me dé respuestas a preguntas que pueda tener. Hay un ejemplo muy rápido y con esto acabo, ¿vale? El otro día cogíamos e intentamos unir 1000 ficheros en uno, que es una tontería. Bueno, porque esto es, vamos, es un reto que creo que está ya bastante superado, ¿no? Pero hoy en día alguien que no tiene ni idea de nada y es la primera vez que ve una macro, si se lo pregunta a la inteligencia artificial, te da una macro que tú tienes que copiar, pegar y ejecutar y ya se ha acabado, ¿vale? Y no tienes que ser ni ingeniero informático ni nada por el estilo. Entonces, bueno, con ejemplos así y poco a poco creo que es como se pueden dar grandes pasos en un futuro. Perfecto. Oye, pues nada, para acabar un poco, daros las gracias por vuestras intervenciones, por vuestra perspectiva, tanto de una firma, pues como decíamos antes, grande y una más mediana. Ha sido muy enriquecedor y, pues nada, lo dicho. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Gracias.